¿Se ve la pantalla ya o solamente es algo? Sí, ya se ve la pantalla, ¿eh? Perfecto. No, yo no. Y listo. Ahorita no, este ya es habilitado. Listo, bueno. Bueno, listo. Vamos a iniciar con el tema de hígado graso no asociado a alcohol, que es un término al cual cada vez se le hace más fuerza para que tienda a desaparecer debido a que el término alcohol ya como que no ha lugar, porque hoy en día se conoce que es una enfermedad netamente metabólica, aparte de que para muchos pacientes puede ser como estigmatizante o puede ser incómodo, y porque al mismo tiempo hay pacientes pediátricos con hígado graso en los cuales el término alcohol pues no juega ningún papel. Ha habido consensos, hay artículos con propuestas nuevas para esta enfermedad, cambiar la N por la M, por el término metabólico, disfunción metabólica. Sin embargo, la mayor parte de la literatura científica está escrita con este término, por lo cual vamos a dictar la charla bajo estas siglas. Quisimos traer estos temas a la sesión general del colegio. Nos parece muy importante porque, primero, la prevalencia está aumentando de una forma muy drástica y porque se relaciona también con el síndrome metabólico, sobrepeso y obesidad. Sin embargo, uno puede tener hígado graso en pacientes sin síndrome metabólico o en pacientes delgados. Lo primero es definir la enfermedad, de sus siglas en inglés, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, hace referencia a un espectro de enfermedad y debe cumplir dos condiciones. La primera condición es que tiene que haber esteatosis, que todos sabemos que es el acúmulo de triglicéridos en esas macrovesículas del hepatocito. Y la segunda condición es que el paciente, que esa esteatosis no se le pueda echar la culpa a otra enfermedad, como por lo menos lo es enfermedades virales, virus hepatotropos, el uso de medicamentos o el uso significativo de alcohol. Como había dicho anteriormente, es un espectro de enfermedad que puede ir desde la esteatosis simple, pasando por la esteatopatitis, pero también los pacientes pueden desarrollar cirrosis y si tienen alguna predisposición genética pueden tener un carcinoma hepatocelular. Entonces, de este término, de esta enfermedad, se desprenden dos como subtítulos o partes de la enfermedad que son la esteatosis simple y la esteatopatitis, que ya vamos a ver realmente cuál es la diferencia. Esto es una imagen de la página de la Clínica Mayo con objetivos netamente ilustrativos en las cuales se observan dos hígados macroscópica y microscópicamente. A la izquierda tenemos un hígado de un tamaño normal, de un color normal, con su lámina de histología, en la cual vemos cordones de hepatocitos sin ninguna otra alteración. Y por el contrario, a la derecha vemos un hígado aumentado de tamaño, con una coloración amarillenta y con dos láminas de histología. La primera, de la izquierda, vemos, a diferencia de esta, unos círculos blancos que básicamente son esas macrovesículas o los droplets cargados de triglicéridos y que sería la esteatosis simple. Y a la derecha tenemos, aparte de los cordones de hepatocitos y la esteatosis, vemos unas células aumentadas de tamaño que sería lo que es la lesión celular o la degeneración en balón. La diferencia básicamente entre esteatosis simple y esteatopatitis es esa lesión celular y la presencia de inflamación. En cuanto a los datos epidemiológicos, traje este artículo que si bien es viejo porque fue publicado en el 2011, no deja de ser importante, ya nos vamos a poner al día con datos epidemiológicos más actualizados, pero es importante porque es un estudio de prevalencia de la encuesta nacional para el examen de salud y nutrición de los Estados Unidos, que lo que busca es evaluar la prevalencia de las enfermedades hepáticas en tres periodos diferentes de tiempo. Aquí realmente nos interesa la barra gris de la izquierda, que hace referencia a la enfermedad hepática en general, y la barra negra de la derecha en cada periodo de tiempo que hace referencia al hígado graso. Y vemos cómo la prevalencia ha venido aumentando del 5,5, del 9,8 y del 11%, siendo el 47, 63 y 75% respectivamente de toda la carga hepática en general. Este es el documento que sale este año de la carga global de enfermedad hepática en la revista de Patología, actualizado para el año 2023, y ustedes pueden ver ahí un mapa mundi
con diferentes colores que hace referencia a los diferentes rangos de prevalencia que tiene el mundo en cuanto a hígado graso, y podemos ver cómo las tasas más bajas de hígado graso las tienen Canadá y Argentina con menos del 10%. Los Estados Unidos de Norteamérica siguen siendo el país con más hígado graso en el mundo, con una prevalencia que oscila entre el 24 y el 48%. En Sudamérica y Centroamérica también entra ahí, la prevalencia es del 30%, se dice que es infraestimada. Los países en vía de desarrollo no siempre han tenido la posibilidad de utilizar la tecnología para registrar todas sus enfermedades de forma sistemática. Los países que más tienen hígado graso son México y Brasil. Europa tiene una distribución heterogénea, siendo más frecuente el hígado graso en los países del occidente, como por ejemplo Alemania, es menos frecuente en Rumania, por ejemplo, que queda más al este, y la prevalencia oscila entre el 23 y el 33%, y los países asiáticos están parejos más o menos con Sudamérica, con un rango entre el 28 y 32, un 30%. En resumen, tenemos que la prevalencia mundial ahora es del 32,4%. Hasta las guías pasadas de las guías americanas decían que íbamos por el 25%, ya pasamos por el 25%, ya estamos acercándonos inclusive al 50%. El porcentaje de muerte de todas las causas a los que tengan relación con hígado graso no cesado de alcohol aumentó del 0,10 al 0,17%. Y si uno mira de pronto estos números en términos absolutos, son números muy pequeños, pero lo que preocupa es que hablando de mortalidad, 0,10 a 0,17% nos habla casi de una duplicación. Y es que el hígado graso nos aumenta mortalidad en sus fases iniciales porque pueden desarrollar, nos aumenta la mortalidad de eventos cardiovasculares, y en las fases avanzadas nos aumenta la mortalidad por disfunción hepática, y eso es lo que realmente preocupa, que la mortalidad puede aumentarse de forma exponencial. Es la segunda causa de trasplante hepático en el mundo y es la primera causa en mujeres por encima de los 65 años. Y lo otro es que, como ya he dicho anteriormente, se puede presentar en ausencia de síndrome metabólico, obesidad o inclusive en pacientes delgados. En cuanto a la fisiopatología, pasa algo muy importante, y es que si uno mira las guías de la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas, las penúltimas que fueron como el año 2019-2020, no había una fisiopatología. Si uno revisa UpToDate, la última actualización, no había fisiopatología. Este año ya la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas saca un documento en donde hay una fisiopatología descrita y se parece mucho a la fisiopatología del adipocito, la cual yo sé que todos manejamos, pero pues voy a resumir porque es el punto de partida para poder hablar de la fisiopatología del hígado graso. Lo que pasa siempre es que hay un balance energético positivo. Todos sabemos que hay un exceso de nutrientes, y esos nutrientes yo los tengo que convertir en energía para utilizarlos o para almacenarlos. Esas reacciones químicas me pueden generar metabolitos que en un momento dado pueden ser tóxicos para la célula, para el adipocito, y quienes se encargan de solventar esa situación es el retículo endoplasmático y la mitocondria. La primera respuesta adaptativa que tiene el adipocito es la hipertrofia, pero a medida que ese hiperflujo de nutrientes se me perpetúa, llega un momento en el que el adipocito no se puede extender más y se me compromete la difusión del oxígeno y me entra en hipoxia. Y por otro lado, se me estresa el retículo endoplasmático, y estas dos cosas juntas me producen estrés oxidativo y va a aparecer inflamación, que está representado aquí a la derecha con esa típica corona de macrófagos que está alrededor del adipocito, y que técnicamente se conoce como expansión del tejido adiposo, y es cuando realmente podemos decir que empieza la enfermedad de la obesidad. De aquí para abajo, de aquí para abajo ya es un círculo vicioso, sigue el estrés oxidativo, sigue la inflamación, hay remodelación de la matriz extracelular, el adipocito ya no se me puede extender tanto porque está fibrótico, y por otro lado se me activan diferentes vías de señalización, como la NF-kappa beta, que todos sabemos que está íntimamente relacionada con la resistencia a la insulina, y por otro lado por la activación del inflamosoma, que me va a generar daño endotelial y eventos cardiovasculares. Esta es la imagen del adipocito. Eh, es básicamente algo parecido. Acá tenemos lo que dice aquí el cuadro de verde de arriba, es que cada persona tiene su disponibilidad energética por medio de la comida y tiene su actividad física para un balance energético también positivo. Cuando la energía excede las necesidades metabólicas, lo que me va a pasar dentro del adipocito es que va a haber un aumento de los ácidos grasos disponibles, que provienen usualmente de dos fuentes. La diapositiva anterior está aquí resumida en este cuadro amarillo,
y hace referencia a ese adipocito que ya tiene toda su capacidad de almacenamiento saturada, que está inflamado y con resistencia a la insulina, y se me activa la lipólisis. Eso hace que se me liberen grasas al torrente sanguíneo y me ingresen al hepatocito, que es el que siempre lo recibe. Por otro lado, hay una cosa muy importante que pasa, que es la lipogénesis de novo, que es la capacidad que tiene ese adipocito de producirme grasa a partir de carbohidratos, de glucosa, de fructosa, y sobre todo la fructosa, porque recordemos que la fructosa no la podemos almacenar, no la podemos utilizar como moneda energética. La glucosa yo la puedo almacenar como glucógeno en músculo o hígado, pero la fructosa no, la fructosa ni la puedo usar como energía, y la única capacidad que tengo yo para almacenarla es en forma de grasa. Entonces ya cuando se me aumenta acá los ácidos grasos dentro del hepatocito, lo que va a haber es una lipotoxicidad por lípidos, valga la redundancia, y empieza lo mismo. Hay estrés oxidativo, hay estrés del retículo endoplasmático rugoso y empieza la activación del inflamosoma. Aquí es donde aparece el fenotipo de la esteatopatitis, que habíamos dicho que la diferencia era la presencia de inflamación y lesión celular. Hay remodelación de matriz extracelular, fibrogénesis y cirrosis, y si el paciente llega a tener alguna predisposición genética, puede haber un daño en el ADN y producirme un carcinoma hepatocelular. Esta parte de la fisiopatología no es igual para todas las personas. Esto tiene una variabilidad interindividual y que están representadas aquí a la derecha. Juegan un papel muy importante los polimorfismos en los genes, la microbiota intestinal y también el tipo de grasa que yo consuma. Es más susceptible los pacientes que consumen muchos ácidos grasos o grasas saturadas que las insaturadas. Entonces, hasta ahí está la parte de la fisiopatología del hígado graso. En cuanto a la clínica, acá no me voy a detener mucho, realmente la clínica no me gusta decirlo así en cuanto a los médicos, porque la clínica no es tan útil en este caso, no hay un signo, un síntoma lo suficientemente sensible o específico para yo decir, voy a diagnosticar que este paciente tiene un hígado graso por examen físico, por clínica, no. La mayoría de los pacientes van a llegar remitidos a la consulta externa porque se le aumentaron las transaminasas, ¿sí? O porque le diagnosticaron esteatosis hepática por una imagen, ya sea ecografía, resonancia o TAC, y usualmente las están buscando por alguna otra causa. Entonces ya vienen remitidos ese tipo de pacientes. Esta es la batería de exámenes que usualmente uno tiene en cuenta cuando va a evaluar la función hepática de una forma inicial, eh, pero ya lo que se está revisando es que uno no tiene que mirar los valores absolutos de cada examen, sino se están aplicando estos exámenes a fórmulas que nos ayudan a predecir sobre todo fibrosis. Ya más adelante vamos a hablar de eso. Sin embargo, las transaminasas en el hígado graso no asociado al alcohol pueden estar elevadas o no, también pueden estar normales, no se relacionan con severidad de la enfermedad, no se relacionan con la presencia de fibrosis. Cuando están elevadas, lo que sí puede mirar uno es la relación AST-ALT, que usualmente es menor de 1. Cuando la esteatosis pues, es inducida por alcohol, usualmente es mayor de 2, por lo menos en partes iniciales. La fosfatasa alcalina puede estar elevada 3 veces el valor normal, pero también puede estar dentro de límites normales. Las bilirrubinas usualmente están normales, y lo que se venía usando anteriormente, todavía la menciono acá, es la ferritina sérica, que por estudios de asociación, cuando estaba elevada 1.5 veces el valor normal, sí tenía algo de relación con la presencia de fibrosis. De hecho, era como un criterio a tener en cuenta antes en varios grupos de trabajo para ver si al paciente le pedían una biopsia o no. Entonces, en cuanto al enfoque diagnóstico del hígado graso, hay como 3 cosas importantes. Lo primero es documentar la esteatosis, que uno lo puede hacer de una forma invasiva con biopsia, que es el gol estándar, pero que no es rutinario porque tiene sus riesgos, o por una imagen, ¿sí? Que puede ser ecografía, TAC o resonancia. TAC y resonancia son mucho más sensibles y específicos que la ecografía, pero la ecografía es la primera línea. Lo segundo es descartar que en la esteatosis no vaya a ser por alguna otra enfermedad, entonces vamos a tener que hacer una serie de preguntas al paciente. Y lo tercero es establecer la presencia o el riesgo de que ese paciente tenga una fibrosis. Esto es lo que sí se está trabajando últimamente, a lo que se le está haciendo más fuerza en los estudios, porque la presencia de fibrosis sí tiene un impacto muy importante en el deterioro o en la progresión de la enfermedad, el deterioro de la condición del paciente. Un paciente con una esteatosis leve muy posiblemente no me vaya a fallecer del hígado, sino usualmente fallecen por un evento cardiovascular o por malignidad extrahepática. En cambio, un paciente que tenga fibrosis, la mortalidad sí se aumenta considerablemente por una disfunción hepática.
Lo primero que habíamos dicho era establecer esteatosis. Habíamos dicho que se puede hacer por ecografía, resonancia o TAC. Vamos a hablar de la ecografía porque realmente es la primera línea y la ecografía siempre ha tenido algo muy importante, es que los estudios que se habían hecho, los estudios que tienen miles de pacientes, son de hace 2 décadas y siempre tienen el problema que el paciente obeso, la sensibilidad disminuye conforme la obesidad se haga mayor. Sin embargo, los estudios son de 1 o 2 décadas atrás y con el tiempo, digamos que la tecnología ha hecho que los ecógrafos tengan un mayor rendimiento. Por eso traje este estudio acá, es un estudio retrospectivo publicado en el año 2019 y lo que hicieron fue precisamente evaluar el rendimiento que tenía el ultrasonido en el diagnóstico del hígado graso no asociado al alcohol en pacientes obesos. Ellos tomaron pacientes que fueron operados entre el año 2010 y el año 2019, a los cuales se les hizo bypass gástrico en hierros por la paroscopia, se les había hecho previamente una ecografía para mirar el hígado y los que tenían hígado graso, después de la cirugía, buscaron los datos porque habían firmado consentimiento informado para que les hicieran durante el bypass una biopsia Trucut. Entonces, fueron a evaluar esos datos y encontraron esto. Esta es una prueba de rendimiento de una prueba diagnóstica, una prevalencia de casi el 70%, la sensibilidad aumentó casi el 90% y hay una especificidad muy baja, ¿sí? Usualmente la ecografía es más específica que sensible, pero lo que yo quería resaltar acá es que hoy en día podemos aumentar sensibilidad con la ecografía. La otra parte era descartar que esa esteatosis no fuera por otra causa, entonces al paciente hay que preguntarle por medicamentos que tome, que no vaya a estar tomando de pronto corticosteroides, metotrexate o algún otro medicamento que me pueda generar esteatosis. Hay que preguntarle el consumo de alcohol, que eso está debatido también hoy en día. Y estas son las pruebas que usualmente se hacen, anticuerpos antivirus de la hepatitis C, para la hepatitis A, para la hepatitis A pedimos la hemoglobina G, y para la hepatitis B pedimos todo el antígeno de superficie, el anticuerpo de superficie y el antígeno anticorpo. Y como había dicho anteriormente, pues la ferritina que se miraba para tener una idea si el paciente podía tener una enfermedad avanzada o no. El riesgo de fibrosis también lo podemos tener o establecer por métodos invasivos con la biopsia o por métodos no invasivos como lo son las imágenes o por métodos mínimamente invasivos. Esto se llama los test no invasivos, pero es una venopunción. Yo traje dos, el FIB4 y el test de fibrosis hepático mejorado. Vamos a iniciar hablando de la biopsia. La biopsia es el gol estándar, pero no es rutinario porque implica muchas cosas, implica una hospitalización del paciente, implica un riesgo de sangrado. Los pacientes, el resultado se puede demorar y en la atención primaria puede no estar, entonces lo que se está trabajando es tratar de hacer las cosas con métodos menos invasivos. Lo primero que es importante decir en biopsia hepática es que no hay un consenso mundial, o sea, uno revisa y no hay ninguna guía que le diga los criterios para mandar a un paciente a biopsia hepática. Funcionar el hígado tiene sus riesgos y usualmente lo hacen es para establecer la diferencia entre esteatosis y si el paciente tiene inflamación. La única forma que yo puedo saber si el paciente tiene inflamación o no es viendo la lesión celular al microscopio. O que el hepatólogo, que usualmente es el que pide la biopsia, quiera descartar otro tipo de enfermedad que histopatológicamente me dé un indicio de que pudiera ser de algún otro diagnóstico diferencial. Lo que sí está claro hoy en día y lo que sí se insiste es que la longitud de ese cilindro del truco debe ser de 1.5 mínimo para que el patólogo pueda hacer una buena evaluación y que tenga una confiabilidad buena ese rendimiento. Si es por encima de 2 centímetros, mucho mejor. Estos son los hallazgos que va a revisar el patólogo. Esto es una positiva que nos muestra, digamos que los criterios para decir si hay esteatosis hepática simple o una esteatopatitis. Eh, Estos son los criterios diagnósticos, esteatosis o que haya esteatosis con inflamación sin lesión celular o degeneración en balón o que haya esteatosis con degeneración en balón sin inflamación. Hoy en día es más flexible, se dice que lo que marca la esteatopatitis es el balonamiento. Uno puede tener esteatosis hepática con una inflamación leve sin que sea esteatopatitis. Lo que vienen son 3 láminas. Aquí estoy mostrando básicamente una arteria portal. Aquí vemos un conducto biliar, vemos vena y arteria y los cordones de hepatocitos con los espacios de IC sin ninguna otra alteración. En esta diapositiva ya vemos, aparte de los cordones de hepatocitos, todas estas esteatosis hepáticas son las macrovesículas o los droplets cargados de triglicéridos. Y acá lo que está señalando la flecha son esas células
lo que histológicamente se conocen como los cuerpos de Mallory-Deck, que son la degeneración en valor que indica lesión celular y lo que indica hoy en día lo que significa una esteatopatitis histológicamente. Entonces el patólogo nos va a reportar estos son los criterios: esteatosis, que hay 3 grados, 1, 2 y 3, la inflamación y la degeneración en balón, que tiene sus criterios. Ya cada patólogo nos reportará y uno pues es el que interpreta. También se revisa la presencia de fibrosis. Hay 4 estadios para fibrosis. La fibrosis también se puede evaluar por métodos no invasivos. Hoy en día las imágenes o los estudios de imagen tienen una tecnología que se llama la elastografía, que lo tienen básicamente es el ultrasonido y la resonancia nuclear magnética, que me pueden medir esa rigidez, pero esta es la lámina histológica de una biopsia que me va mostrando acá la banda azul de colágeno con diferentes estadios. Esto es una fibrosis en puente que me une 2 espacios de parénquima hepático. Este paciente perfectamente puede tener una cirrosis hepática. En cuanto a los test no invasivos que había mencionado anteriormente, traje 2, el FIB4. Estos son muestras de sangre. Tiene en cuenta la edad, tiene en cuenta las transaminasas y tiene en cuenta el recuento plaquetario. Entonces se hicieron estudios inicialmente y se corroboraron con la referencia del gold estándar, que es la biopsia. Establecieron sus áreas bajo la curva y establecieron unos puntos de corte. Si nos da menos de 1.3 el FIB4, decimos que el paciente tiene bajo riesgo de que tenga una fibrosis, y por encima de 2.6 la probabilidad de que tenga fibrosis es muy alta. Si está entre los dos valores, pues es un riesgo intermedio. El otro test es el test de fibrosis hepático mejorado. Este es más caro, no es de rutina, es más de rutina el FIB4, porque lo que nos mide son componentes de la matriz extracelular. Lo que va a medir es ácido hialurónico, nos mide el péptido terminal del procolágeno 3 y nos mide el inhibidor tisular de la metaloproteinasa 1, y también establece en el punto de corte que por encima de 9.8 el riesgo es alto. Acá no me apareció en la diapositiva, pero para decir que el riesgo bajo es 7.7. La otra forma de establecer fibrosis es, como les había dicho, por imágenes. Esto es un ultrasonido normal y aquí está el componente del software que nos va a determinar el grado de rigidez. Esta parte reportada en decibeles por metro hace referencia a la esteatosis, los 3 grados, dependiendo de qué porcentaje del hígado está comprometido, y se reportan decibeles por metros, y la parte de la rigidez se me reporta en kilopascales y hay 4 fases, lo mismo que parecido a la biopsia. Ya para el tratamiento, pues digamos que el hígado graso es una enfermedad multifactorial, al igual que la obesidad. De hecho está íntimamente relacionada. Hay que atacarla por varios frentes. Hay que enseñarles al paciente, hay que modificar el estilo de vida, enseñarles a comer, ponerlos a hacer ejercicio. Por otro lado, tenemos la herramienta del tratamiento farmacológico, y de último tenemos pues el tratamiento quirúrgico, que en este caso pues es la cirugía bariátrica. En cuanto al estilo de vida, traje este estudio que es muy interesante. Fue publicado en el año 2016 en la revista JAMA, y lo que ellos buscaban era evaluar el efecto que tenía el ejercicio en el hígado graso no asociado al alcohol. Es un ensayo clínico controlado aleatorizado que hicieron en China. Ellos tomaron pacientes, hicieron un screening, y los pacientes que estaban entre los 40 y los 65 años, tanto hombres como mujeres, hicieron medición de la cintura, del perímetro de la cintura, y establecieron obesidad central con un perímetro de 85 y de 90 para mujeres y hombres respectivamente, y los que clasificaban o cumplían esos criterios le hacían un ultrasonido. Si el ultrasonido daba positivo para esteatosis hepática, les hacían una resonancia nuclear magnética con espectrometría. La espectrometría es una técnica especial que tiene la resonancia, que lo que hace es medir metabolitos, es como una biopsia química, por decirlo así, y lo que ellos intentaban mirar era la presencia de triglicéridos, el contenido de triglicéridos intrahepático, que para ser positivo era por encima del 5%. Estos son los criterios de exclusión, que fueron bastante estrictos en este estudio, y lo que encontraron fue lo siguiente. Perdón, la intervención fue precisamente el ejercicio. Había 2 tipos de ejercicio: el ejercicio intenso, en donde ponían a los pacientes a correr durante 150 minutos por semana, y que tenían que alcanzar una frecuencia cardíaca del 65 al 80% de su frecuencia cardíaca máxima. Lo hacían los primeros 6 meses y luego los ponían a caminar los otros 6 meses. El ejercicio moderado solamente los ponían a caminar a 150 minutos por semana. Esto lo controlaban con una banda que usan para running, y los de caminata los controlaban con podómetro.
Entonces había tres grupos, los de ejercicio intenso, los de ejercicio moderado y el grupo control a los que no se les modificó la calidad de vida, no los ponen a hacer ejercicio y lo que encontraron fue lo siguiente, aquí está el porcentaje de triglicéridos intrahepático, en azul está el porcentaje de los pacientes control a lo largo de hicieron dos resonancias a los 6 meses y al año y vemos cómo el grupo de ejercicio moderado disminuyó notablemente de 6,3 a 4,2% el hígado graso y al año también se mantuvo. Y en el ejercicio vigoroso, que era correr los primeros 6 meses y luego caminar, también una diferencia significativa con respecto al grupo control. Lo otro interesante que mostró este estudio es que compararon los dos tipos de ejercicio y se dieron cuenta que la diferencia no era significativa. Así usted corra o así usted camine, que camine rápido, eh, se le va a bajar el hígado graso, el componente intrahepático de triglicéridos va a disminuir, entonces uno puede perfectamente caminar y no correr. Eso es un hallazgo que mostró este estudio. Para el tratamiento farmacológico, tenemos tres grupos. Está la vitamina E, las tiazolidinedionas y los análogos del GLP-1. Importante acá, la FDA no tiene ninguno de estos medicamentos como planillados para tratar el hígado graso, sino que se utilizan porque sirven para las enfermedades que están asociadas como la diabetes o la obesidad. Acá está la tabla del documento de las guías de la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades de este año y vemos como la vitamina E lo utilizamos en pacientes no diabéticos y usualmente lo utilizamos en dosis altas por encima de los 800 unidades al día. Y esto ha visto beneficios en la esteatosis, pero no ha tenido pues prueba de que mejore la esteatopatitis. A la vitamina E le tiene mucho respeto con las dosis altas porque en algunos estudios ha habido asociación con cáncer de próstata y porque ha aumentado mortalidad en general. Eso es simplemente una asociación. Lo otro son las tiazolinidionas. Aquí está la pioglitazón a dosis de 30 a 45 miligramos al día. La indicación es pacientes diabéticos y se ha visto que mejora la esteatosis y que mejora o ayuda también a resolver la parte de la esteatopatitis o la inflamación. Ninguno de los que voy a mencionar ha mostrado como una eficacia en resolución de fibrosis. Y finalmente los análogos del GLP-1 está la liraglutide y la semaglutide, que la indicación es pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2 y ambos resuelven esteatosis. La semaglutide ayuda a resolver la esteatopatitis, ninguno ha visto que se compruebe que tiene impacto en resolución de fibrosis. Y ya para terminar, la parte de hígado graso, traje este estudio que fue publicado el año pasado en la revista Obesity Surgery y se titula Cirugía bariátrica mejora el hígado graso. Es una revisión sistemática con metaanálisis realizado también en China y el objetivo era prácticamente evaluar qué efecto tiene la cirugía bariátrica en hígado graso. Hicieron revisión de la literatura, incluyeron estudios prospectivos, retrospectivos, ensayos clínicos controlados que fueran aleatorizados o no, y lo importante o el peso que tiene este estudio es que todos tenían biopsia preoperatoria. La intervención fue la cirugía bariátrica, dos procedimientos se evaluaron, bypass y manga, y el desenlace era que el patólogo evaluara los hallazgos de una segunda biopsia posquirúrgica. Estos son los criterios de exclusión del estudio. Y finalmente fueron 37 estudios de un screening de 2.321 que en estos 37 estudios se evaluaron más de 3.500 pacientes. Lo que encontraron fue lo siguiente, vienen 4 diagramas de bosques de todo lo metaanálisis y vamos a mirar lo que encontró el patólogo. El primer diagrama de bosques hace referencia a la resolución de la esteatosis y vemos como el diamante grande que hace el resumen de todos los estudios está a la izquierda de la línea media, o sea, está en el lado de beneficio. Resolución completa, más del 50% de los pacientes con cirugía bariátrica mejoró su estatosis. La degeneración en balón, la mitad de los pacientes mejoró su degeneración en balón. Y lo otro es la inflamación, que fue el 45% de los pacientes. Y finalmente la fibrosis, que fue un cuarto de todos los pacientes, que de todas formas, comparado con medicamentos, estilo de vida, digamos que la cirugía bariátrica tiene el impacto más contundente en resolver la mayoría de los estadios de la enfermedad. En la discusión del artículo sí mencionaban que si uno revisa con lupa lo del I cuadrado de un metaanálisis, sí están muy altos. El I cuadrado por encima del 50% habla de que hay una heterogeneidad de los estudios que no pueden ser comparables, pero ellos hacen una maniobra como de epidemiología que es como el análisis de sensibilidad, que corren el metaanálisis varias veces
sacando algunos estudios que le puedan generar algún tipo de sesgo y no encontraron ningún cambio. O sea, realmente la cirugía bariátrica sí tiene un impacto importante. El otro hallazgo es que encontraron que para resolución de esteatosis y valoramiento de inflamación, el bypass fue mejor y para resolución de manga, perdón, para resolución de fibrosis, la manga tuvo un mejor desempeño, por decirlo así. Este no era el objetivo primario del metaanálisis, era el impacto. Y lo que discutimos al interior como del equipo es que cuando hablamos de este metaanálisis, posiblemente cuando uno tiene un paciente con fibrosis, si habla de fibrosis, estamos hablando de un paciente con una enfermedad más avanzada, un paciente más comprometido, y muy posiblemente uno le va a ofrecer un bypass de entrada a un paciente, no le ofrece una manga que tiene un poco menos de riesgo de complicaciones. Entonces ahí puede haber algo de sesgo de selección porque no era el objetivo principal del estudio. Y eso es lo que tenía por decirles para hígado graso. No sé, voy a dejar de compartir pantalla acá un momentico. Si el doctor Prieto quiera que resolvamos alguna pregunta o duda ya sobre hígado graso o seguimos con páncreas graso y al final revisamos todo. Bien, excelente presentación, doctor Luis Alejandro, bien estructurada. Yo creo que continuamos con la presentación de páncreas graso y al final hacemos los comentarios pertinentes de los dos temas que se correlacionan. Doctor Prieto, muchas gracias. Lo dejo entonces con mi compañero. Gracias. Hola, muy buenas noches. Vamos a continuar con un tema interesante que ha tenido relevancia clínica en los últimos años. Se ha empezado a estudiar más. Por lo tanto, pues no hay muchos estudios que nos resuelvan tanto el tratamiento como el diagnóstico de esta enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos como introducción o como generalidades, pues ya desde los años 30 se conocía el término de esteatosis pancreática. Aquí lo que hizo el doctor Ogilvy fue documentar que los pacientes obesos contenían el doble de grasa pancreática en comparación de los sujetos no obesos. 45 años posterior, el doctor Olsen, él hizo un estudio mediante autopsias que demostró que el aumento de grasa pancreática está directamente relacionado con la edad. Es decir, si el paciente es más añoso, más cantidad de grasa pancreática va a tener versus los pacientes más jóvenes. Y esto es porque hasta la sexta década de la vida se acumula grasa y el volumen pancreático aumenta hasta la tercera década de la vida y tiene un pico hacia abajo. Entonces, la relación grasa-parénquima se ve alterada, ¿sí? Ya en 1984, Stam ve la relación que hay con esteatosis pancreática y el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 y aterosclerosis siempre y cuando la grasa pancreática esté por arriba del 25%. Ahorita vamos a hablar sobre la severidad de la infiltración grasa o reemplazo graso que existe en el páncreas, son 3 grados. Posteriormente, en el 2010, un grupo de médicos holandeses ven la relación que hay en la obesidad y la resistencia a la insulina y el aumento de la infiltración pancreática con adipocitos. Vamos a ver muchos artículos con diferentes nomenclaturas, con diferentes denominaciones a lo que es lo mismo, esteatosis pancreática, lipomatosis pancreática, páncreas graso, son los términos generales que le vamos a dar la acumulación de páncreas graso. Aquí es muy importante mencionar que van a haber 2 tipos de páncreas graso, uno de tipo infiltrativo y otro de tipo de reemplazo. El reemplazo se da cuando hay destrucción de las células acinares, ya sea por patología como pancreatitis aguda recurrente, trauma o algún tipo de cáncer, en el que hay destrucción de las células acinares y un reemplazo por adipocitos, y esto ya es irreversible. Ni el tratamiento con cambios en el estilo de vida o con cirugía metabólica lo vamos a revertir. Caso contrario, con la infiltración pancreática de grasa, se da por adipocitos debido a la obesidad y aquí sí es reversible con tratamiento o con cirugía bariátrica. Hay otro término que también se menciona, que es el páncreas graso no alcohólico, que se refiere a la acumulación de grasa pancreática y la obesidad y sino metabólico siempre y cuando el paciente no consuma más de 20 gramos sobre litro de alcohol. Y también tenemos un término nuevo, es el último, que es el de la esteatopancreatitis no alcohólica. Es pancreatitis debido a la acumulación de grasa en el páncreas. Lo que nos mencionan los artículos es que hay muchos casos de pancreatitis idiopática y que aquí se explicaría que muchas de las veces es causada
por la acumulación de grasa, ¿sí? La prevalencia del páncreas graso va a variar significativamente de la N de la población. Tenemos que los pacientes hispanos y caucásicos van a acumular mayor cantidad de triglicéridos pancreáticos versus los afroamericanos. Y también los métodos diagnósticos utilizados, podemos utilizar en primera línea el ultrasonido transabdominal, la tomografía, la resonancia magnética, el ultrasonido endoscópico y la biopsia. La prevalencia global estimada es aproximadamente el 33%, muy parecida al del hígado graso. Y aquí hay un dato muy interesante, que cerca del 50 al 80% de pacientes que tienen hígado graso también van a presentar páncreas graso. Y el 97% de los pacientes que tienen el hígado normal no van a padecer páncreas graso. Pues aquí tenemos una gráfica con todos los estudios de la prevalencia en el mundo, los que se han hecho. Tenemos que en China, Taiwán, Estados Unidos, Italia, pues varía mucho la prevalencia. La gran mayoría se utiliza ultrasonido transabdominal y en un metaanálisis muy parecido también al del hígado graso, nos representa el 33% en el mundo, ¿sí? En donde se ocuparon 12.600 pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer páncreas graso? Pues primeramente, síndrome metabólico. Y este se relaciona principalmente con el tipo de páncreas graso de tipo infiltrativo. ¿Por qué pacientes mayores de 55 años? Pues los pacientes que, lo que ya mencioné, que a partir de la sexta década de la vida aumenta y el volumen pancreático aumenta hasta la tercera década de la vida y luego disminuye. Entonces, en los pacientes mayores de 55 años vamos a tener más grasa a nivel pancreático. Hombres, sobre todo menores de 60 años, va a ser más frecuente que en mujeres, pero a partir de los 60 años en las mujeres la prevalencia aumenta debido a la menopausia y el cambio de la adiposidad a un tipo más androide. Como ya mencionamos, hispanos y caucásicos tienen mayor cantidad de triglicéridos intrapancreáticos versus los afroamericanos. Hay enfermedades congénitas como el síndrome de Johansson-Blizzard, que es una aberrancia genética en el que se perpetúa la inflamación y hay fibrosis y destrucción pancreática o del parénquima pancreático que va a venir reemplazado por el tejido graso. Y la fibrosis quística, que es una enfermedad en que hay una falta de una proteína transmembrana, que es la CFTR, en el que va a haber un aumento de la viscosidad dentro de los conductos pancreáticos que nos va a provocar daño parenquimatoso y posterior destrucción y reemplazo graso, ¿sí? Todos estos tipos de etiologías nos va a dar un tipo de infiltración de reemplazo graso en el que es irreversible. También hay medicamentos como el leucótida, gemcitabina y esteroides. Otra de las cosas que hay que mencionar, pues uno de los factores de riesgo más importantes es el hígado graso, ya que pues, el 80% que padece esta enfermedad, pues también va a padecer páncreas graso. En cuanto a la fisiopatología, aún se sigue estudiando, pero tenemos que el aumento del consumo de calorías y componentes específicos de la dieta nos va a dar como resultado un aumento de la resistencia de la insulina, trastornos metabólicos y la deposición de grasa en tejidos como el hígado, el páncreas y el tejido adiposo visceral. Entonces, hay una hipótesis conceptual, la glucolipotoxicidad, que explica cómo el páncreas graso afecta a las células beta del páncreas. Entonces, en un estado hiperglucémico vamos a tener que va a haber un aumento de la malolincoenzima A y esta nos va a inhibir esta enzima, la palmitoyltransferasa 1 de la carnitina, que nos va a dar como resultado un aumento de los ácidos grasos libres por disminución de la beta-oxidación mitocondrial, dándonos como resultado un aumento intracelular de grasas y una inflamación pancreática, ¿sí? De manera sincrónica, cuando hay enfermedad de hígado graso, en la historia natural de la enfermedad, cuando hay lipotoxicidad en la estatosis hepática, también va a haber aumento del VLDL, que nos va a dar una acumulación de grasa también a nivel pancreático. Y en el tejido adiposo visceral va a haber una disminución de adiponectinas y un aumento de adipocitoquinas como la lipocaína 2 o la STK25,
que nos va a dar inflamación pancreática, llevándonos como resultado a una disfunción de las células beta del páncreas. Y también ya en la esteatopatitis vamos a tener un aumento de una hepatocina, que es la fetoína A, que nos va a activar adipocitos y macrófagos, dando así como resultado una sinergia para la inflamación pancreática. ¿Sí? Entonces todos estos datos nos dan como resultado una resistencia a la insulina, incremento de los ácidos grasos, y esto es un ciclo vicioso que no termina hasta que hagamos un tratamiento, ya sea con cambios del estilo de vida o cirugía bariátrica. En el diagnóstico de páncreas graso, pues tenemos que la biopsia pancreática es el estándar de oro para el diagnóstico de páncreas graso, pero debido a su localización retroperitoneal es difícil hacerla, y la disposición de grasa en el páncreas no es de manera homogénea, es heterogénea, tiene patrones moteados, en parche. Entonces es necesario hacer múltiples biopsias y esto incrementa las complicaciones de la misma. El punto de corte que nos mencionan los artículos para decidir si un páncreas es sano o está enfermo es a partir del 6.2% de infiltración grasa en el páncreas. El primer estudio que utilizamos de primera línea es el ultrasonido transabdominal, ¿sí? Entonces la estatosis pancreática se va a definir como un aumento de la ecogenicidad del páncreas. Y esta ecogenicidad del páncreas la vamos a comparar con la ecogenicidad del riñón y la ecogenicidad del hígado. Entonces vamos a tener, claro que el uso del ultrasonido transabdominal tiene sus limitantes, como los pacientes demasiado obesos, en que no se puede ver una ventana pancreática adecuada, las estructuras anatómicas del páncreas no se ven. En los pacientes también que tengan fibrosis pancreática por pancreatitis crónica, pues estos también van a tener una ecogenicidad alta por la fibrosis, y estos son falsos positivos de páncreas graso. Otro de los métodos que se utiliza para mejorar la ventana pancreática es la infusión de 500 mililitros de solución fisiológica en el estómago para mejorar esta ventana pancreática. Entonces tenemos 4 grados. El grado 0 pues es cuando la ecogenicidad del páncreas y del riñón es normal. Grado 1 cuando la ecogenicidad del páncreas es ligeramente superior a la del riñón. El grado 2 cuando hay un incremento sustancial de la ecogenicidad del páncreas versus la renal, pero menos que la grasa retroperitoneal. Y el grado 3, y es el grado más severo, cuando la ecogenicidad del páncreas es similar o mayor que la del tejido retroperitoneal graso. Otro de los estudios que también utilizamos es tomografía simple. ¿Por qué simple? Porque nosotros utilizamos medio de contraste, vamos a disparar la hiperdensidad del páncreas, llevándonos hasta 100, 150 unidades Hounsfield. Entonces, no utilizamos esto para ver las condiciones basales de unidades Hounsfield del páncreas, que más o menos son de 40 a 50, muy similares al vaso, que son de 40 a 60. Cuando hay infiltración grasa o reemplazo graso, esta densidad del páncreas tiende a disminuir, se atenúa aproximadamente a 20 o a 30 unidades Hounsfield, y el vaso siempre permanece constante. Es por eso que siempre hacemos una comparativa entre el páncreas y el vaso, porque son muy similares en cuanto a densidad por unidades Hounsfield. Otro de los estudios que tienen mayor sensibilidad y menciona que es equiparable a la biopsia pancreática, pues es el uso de la resonancia magnética con densidad de protón. Y esta, pues, más o menos, el problema de esto, pues, es lo caro que es el procedimiento, ¿verdad? Y no a todos los pacientes les vamos a realizar estos test de escrutinio, ya que la mayoría de los diagnósticos de páncreas graso es por hallazgo, ¿sí? Aquí tenemos unos cortes histológicos del páncreas por biopsia pancreática, en el que observamos que las figuras A1, las superiores, A1, A2 y A3, tienen una infiltración grasa de 3%, que es normal, pero en las imágenes inferiores, B1, B2 y B3, tenemos una infiltración grasa aproximadamente del 23%, ¿sí? Una diferencia que hay con el hígado graso es que las grasas se acumulan dentro del hepatocito, y aquí en el páncreas su distribución no es intracelular, sino es periacinar o peripancreática, nunca dentro de las células.
Y también tenemos una clasificación, dependiendo de la localización de la mayoría de infiltración de grasa pancreática, que la mayoría está en cabeza, cuello y cuerpo, y juntas son el 70%. Cuando hay un reemplazo total de páncreas, eso es una clasificación tipo 2B, pero la prevalencia es mucho menor. El páncreas graso no alcohólico y sus consecuencias clínicas. Bueno, pues todo esto todavía continúa en estudio, pero pues se ha visto, como mencioné en la fisiopatología del páncreas, pues la disfunción endocrina se va a dar por la disfunción de las células beta del páncreas, por todos los ácidos grasos libres y la inflamación crónica que está en el páncreas. Se ha visto también que los pacientes con esteatosis pancreática tienen una disminución sustancial de la tasa fecal 1 en estos pacientes. También se ha visto en artículos que la estatosis pancreática es causa de pancreatitis aguda. En pacientes que se someten a pancreatectomías, o ya sea por cáncer o por cualquier otra patología, vamos a tener un riesgo de fístula pancreática siempre y cuando la infiltración de grasa pancreática sea superior del 10%. Y la malignidad, también se ha visto un aumento en los adenocarcinomas ductales de páncreas, suponiendo el 90% de la patología maligna del páncreas, también va a estar aumentado. En cuanto al tratamiento, hay pocos artículos que te mencionan el tratamiento. Los únicos tratamientos que se han visto que mejoran al paciente son del tipo higiénico-dietéticos, ya que los tratamientos farmacológicos todavía están en investigación. Y el que tiene mejor mejoría, el que tiene la gran mejoría en cuanto a la reducción de grasa pancreática, pues es la cirugía metabólica, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos un estudio en el que se utiliza una dieta muy baja en energía. Es un estudio pues viejo, del 2011, tiene una duración de 8 semanas, 11 pacientes, y se hizo una dieta líquida, ¿sí? En total fueron 510 kilocalorías por día, por 8 semanas, y la técnica de imagen que se utilizó para ver las características de la grasa pancreática fue por resonancia magnética. ¿Qué fue lo que vimos después de 8 semanas? Pues un decremento de la grasa en páncreas del 22.5%, estadísticamente significativa, y también en el hígado, pero en el hígado fue mucho mayor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otro estudio en que combinan la dieta con el ejercicio físico, un estudio del 2016, 15 semanas, un poco más de pacientes, 29, también con una dieta baja en aporte calórico, pero aquí lo fueron dividiendo. Las primeras 6 semanas fue con 800 kilocalorías, para posteriormente las siguientes 4 semanas con 1200 kilocalorías, y las últimas 5 semanas del estudio fue con una dieta normal. También se utilizó resonancia magnética, pero como vemos aquí, sí hubo disminución del tejido adiposo visceral y en el tejido hepático, pero en el páncreas no hubo mucha diferencia, ¿sí? Tanto a las 6 semanas y a las 15 semanas, ¿sí? Este artículo también que el doctor Prieto mandó en recientes días, nos menciona que después de 6 meses de uso de análogos de GLP-1 no hubo cambios en la grasa pancreática utilizando técnicas de resonancia magnética. Y este estudio la avala, la liraglutida, en el que se utilizaron 2 grupos, un placebo y uno que utilizó el análogo de GLP-1, en el que se vio que únicamente en el hígado y en el tejido subcutáneo hubo diferencias estadísticas, pero en el páncreas y en el tejido adiposo visceral no, ¿sí? Este es un estudio japonés del 2017. Aquí lo que valoran es la reducción del volumen pancreático después de una manga gástrica, ¿sí? Entonces tenemos que son 27 pacientes del 2010 al 2014, y lo que vimos aquí es el volumen pancreático por medio de tomografía computada y la atenuación pancreática. Como vemos, antes de la cirugía tenía una atenuación importante de 25.8 unidades Hounsfield. Recordemos que lo normal era de 40 a 50, y después de 6 meses esta atenuación mejoró a 35.3.
Y el volumen pancreático también hubo una importante disminución, porque la gran mayoría era por tejido graso, ¿sí? Y algo también para mencionar, que en el vaso, la clonación del vaso por unidades Hounsfield siempre se mantuvo tanto antes de la cirugía como después de la cirugía normal. Es por eso que siempre lo utilizamos como parámetro comparativo con el páncreas. También en el uso de bypass gástrico o en pacientes que se someten a bypass gástrico en Gederus, tenemos este estudio del 2018, un estudio de 6 meses, también 11 pacientes, no randomizado. Se utilizó también resonancia magnética y el decremento a los 6 meses de tejido adiposo visceral fue del 48% y del tejido adiposo en el páncreas del 45.5%, mucho mayor de lo que nos daría una manga gástrica, ¿sí? Como les comento, no hay muchos estudios en cuanto al tratamiento, es una patología que todavía se sigue estudiando, no hay muchos metaanálisis tampoco, y esperemos que en los próximos años haya más publicaciones. Como conclusiones, pues tenemos que la esteatosis pancreática pues, está asociada a la obesidad, al síndrome metabólico y a la edad. Muchos artículos lo mencionan como un hallazgo y otros artículos lo mencionan como una enfermedad, ¿sí? Hay riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, pancreatitis o cáncer pancreático, que la mayoría de los pacientes no presentan páncreas graso. De difícil diagnóstico, es muy difícil que un paciente te vaya a llegar a la consulta para diagnóstico de páncreas graso. Casi siempre es por hallazgo, cuando se revisa el hígado graso u otra patología. No hay tratamiento farmacológico adecuado para esta enfermedad, no están avalados. Únicamente lo que está descrito pues, son cambios del estilo de vida y la cirugía bariátrica, ¿sí? Y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante también, doctor Gabriel Iván, sobre páncreas graso. Ahora sí abrimos el foro para preguntas y respuestas. Pueden quitar la presentación, por favor, para que podamos observar quién va a levantar la mano aquí en la aplicación, aquí en Zoom, para poderles ir dando el orden a las preguntas o comentarios que tengan. Ahí está el doctor Sergio Berbonen levantando la mano. Y antes que nada, pues, quiero felicitar al grupo de Endometabolics, al doctor Rodríguez, a los doctores que estuvieron magnífica presentación. Y les voy a hacer porque realmente ahorita me voy a contar otra plática que tengo, estoy pendiente de una plática de inteligencia artificial y ya estamos con todos. Pero sí quería darles una felicitación porque es un tema difícil, pero que sí está muy asociado a metabólico, que es lo que hacia ese camino vamos. Ya no más cirugía bariátrica, más cirugía metabólica, que engloba todo. Muchas felicidades. Te dejo, Rodrigo, para que hagas el cierre, por favor, y yo me conecto a la otra plática. Que tengan muy buena noche. Bien, muchas gracias, doctor. Doctor José Rodríguez, ¿algún comentario? ¿Cómo está? No, hola, hola, saludándolos, no, para nada, nada más que tuvimos varios casos ahí de que te dejan en la línea, en la cuerda floja y los muchachos se dieron a la tarea de hacer una muy buena investigación y creo yo que la explicación que dieron pues está más que acertada y yo no tengo nada que agregar, hicieron muy buen trabajo. Bueno, gracias, doctor. De verdad que una excelente presentación. Yo sí tengo, nadie ha levantado todavía la mano, tengo una pregunta sobre cirugía metabólica en obesos, de no obesos con hígado graso. ¿Encontraron algo al respecto? Porque, bueno, la fisiopatología en páncreas y hay pocos estudios, pero en hígado graso como tal,
doctor Luis Alejandro, ¿cuál sería tu opinión al respecto? O sea, tengo un paciente normopeso, o es más, inclusive con sobrepeso, pero tiene el hígado graso. ¿Qué pensarías sobre cirugía metabólica en ese segmento de pacientes? Sí, doctor Prieto, yo pienso que pues lo primero que uno haría realmente sería como escalonar el tratamiento, tratar de, si no tiene una obesidad muy marcada, utilizar los otros métodos, que es el cambio del estilo de vida, que soportan los estudios, como el ejercicio, como el cambio en la dieta, tratar de disminuir las grasas, para que la dieta para que fuera a base de grasas no saturadas, con el fin de evitar la cirugía. Pero yo creo que eso sería más como responsabilidad de IPSO o un documento más grande para llegar a tomar esa decisión. Hoy en día sabemos que hay pacientes con sobrepeso que tienen comorbilidades en los que ya está autorizada la cirugía bariátrica, pero para manejar el hígado graso todavía no está definido. Yo pienso que yo le daría chance para tratar de mejorar ese hígado graso por los otros mecanismos antes de operar a un paciente. Bien, sí, realmente digo, no sería como abrir la compuerta, sino más hablando sobre el entendimiento de que generalmente los pacientes responden metabólicamente después de cirugía por la pérdida de peso. Realmente mucho del espectro que tratamos tiene que ver con la adiposidad en el cuerpo. Sin embargo, en situaciones específicas como esta, se hace muy interesante, ¿no? De hecho, el tema de páncreas graso, pues yo no lo tenía en la cabeza hasta que ustedes lo ponen ahí en la sesión. Llama la atención, ¿no? Porque habrá que definir la fisiopatología ya correcta del páncreas graso y qué implicaciones metabólicas le vamos a meter ya a esa situación de páncreas graso. Entonces, yo creo que abre una puerta muy interesante inclusive para la cirugía metabólica, eh, que veremos qué sucede en próximos años, ¿no? Oye, Dígame. Doctor, Sí. lo que pasa es que antes, bueno, nosotros creemos, antes de la adiposidad que estás mencionando, que fuera el problema, antes, vaya, de la manifestación como tal de la obesidad, que es el acúmulo de grasa, el problema inicia muchísimos años antes con la insulina, con la resistencia a la insulina. Ok, entonces, ¿cómo funciona la cirugía? Yo creo que lo que nos está ayudando es eso, de que mitiga la resistencia a la insulina, mejora en ese sentido, que disminuye la secreción insulínica en el cuerpo o el mantenimiento de niveles de insulina muy altos, que por eso es que va a mejorar. Que aunque el hígado graso con muy poca fructosa que se consuma, se va a saturar muy rápido de grasa. Que entonces, ¿qué podemos hacer? Pues empezar a disminuir el consumo de fructosa como tal para mitigar el problema en el hígado, pero la cirugía nos va a ayudar en el sentido que frena el daño de la insulina. Okay. Yo creo que aquí este tema iba también pues enfocado a las autoridades en cierta forma, de que a lo mejor a los 35 de índice de masa corporal en un paciente sin obesidad, ya está un problema establecido o la enfermedad ya está establecida. Podemos empezar antes y vamos a tener mejores resultados todavía en este tipo de pacientes y mantenidos por muchísimo más tiempo. Pues a lo mejor no es empezar a los 35 a hacer la cirugía, 35 índice de masa corporal, es empezar a los 30 o empezar a los 28 o empezar antes, vaya, para frenar este tipo de problemas, ¿no? Sí, de hecho, ahí va mi comentario en ese aspecto. Perdón, ahorita les doy la palabra, pero, por ejemplo, y también en alguna sesión que precisamente fue allá en Ciudad Juárez, decía Jaime Ponce que por eso en los asiáticos el índice de masa corporal, pues ya para obesidad es un corte de 27, 28 y realmente por el riesgo metabólico. Entonces yo creo que también habría que investigar nuestro perfil metabólico mexicano y entender esa situación de los problemas metabólicos a los que nos estamos enfrentando. Doctor, ¿quién estaba primero en la palabra? Doctor Ropa. Doctor Corbalá, aquí está el doctor Corbalá, es que aparece con otro nombre. No, es un nombre del fellow, no es mi nombre de ataque. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues estoy viendo al doctor Vizcarra y a los fellows del doctor Vizcarra, el doctor José Rodríguez, un tema muy interesante y que es poco conocido porque implica estudiarlos, implica dinero. Ese es uno de los puntos. Son pocos grupos los que han hecho desde preoperatoriamente estudios de imagen
para hacer diagnósticos y poderlos seguir después del posoperatorio. Y lo único que se necesita son ganas, pero también dinero, porque para muchos hay otras prioridades que decir, les voy a estar siguiendo sacar estudios de imagen de los posoperatorios. Y eso implica vigilancia, seguimiento e implica dinero. Entonces, lo que sí comprueba que la obesidad es una enfermedad sistémica, sin duda, y que con los procedimientos que tenemos actualmente, la baja de peso mejora totalmente los órganos, las funciones, etcétera, y muchas veces sin darnos cuenta. Esa es la realidad. Y lo que me llamó la atención, que quería hacer el comentario, que no es el primer artículo que veo que tiene los mismos resultados en relación a los efectos metabólicos, la manga, si la ponemos contra el bypass. Y a veces lo vemos como forma contradictoria porque sabemos que la manga se dedica única exclusivamente al estómago y el bypass hay un componente, desde luego, intestinal, donde se han descubierto cientos de hormonas con miles de funciones. A gente que se dedica a la diabetes, como el doctor Joseph Vidal, me lo ha dicho claramente. Él recibe los pacientes operados de síndrome metabólico y pacientes operados de obeso. Y él dice a 5 años claramente, la diferencia que existe entre uno y otro, no hay una repercusión clínica. Se van a morir iguales. Y dice, no he visto diferencias, dicho por él, entre los resultados del bypass y la manga gástrica. Entonces es un tema controvertido y aquí ahorita uno de ustedes lo mencionó, de que cómo es posible que para la fibrosis hepática tenga mejores resultados la manga que el bypass. Esa sería la pregunta, ¿no? Y se ha mencionado porque muchas veces algunos de ustedes han entrado y vemos un hígado macrodural gigante y con desconocimiento que tenía hepatopatía. Entonces dicen, ¿qué le vamos a hacer? Y hay consensos que dicen que en esos casos, si el paciente está programado para bypass, hay que hablar con la familia y hay que agredirlo menos y hay que hacerle una manga. Entonces, creo que a la manga, ahora que le conocemos todos sus grandes defectos, también se le estamos conociendo virtudes sin tocar el intestino delgado. Ese es uno de los factores, nos guste o no nos guste, porque de primera entrada, alguien que diría, ¿quién va a bajar más, un bypass o una manga? Todos vamos a contestar el bypass. Bueno, los estudios randomizados, controlados, la diferencia de bajo de peso puede ser del 5 al 8%, que si lo llevamos a kilos, no es nada. Uno bajó 50 kilos y el otro bajó 45. Entonces, no es nada significativamente clínicamente. Yo creo que falta mucho estudiar, pero los quiero felicitar porque es un tema poco visto, poco mostrado, del cual tenemos que aprender, pero se necesita para tener este tipo de estudios, seguimiento y dinero para poder seguir al paciente. Muchas felicidades y me dio mucho gusto verlos. Felicidades a José Rodríguez, felicidades al doctor Vizcarra y desde luego a los fellows. Y buen tema que creo que nos abre la conciencia que obesidad tiene más de todo lo que pensamos. Gracias, López Corbalá, por sus comentarios. No sé si quieren agregar del grupo de Endometabólica algo de los comentarios del doctor López Corbalá. No. Por nosotros no hay ninguna. Ok. Tiene levantada también la mano el doctor Miguel Miranda. Adelante, doctor Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues acá saludándolos de Tamaulipas. Pues un saludo a todos los profes, al doctor José Rodríguez, al doctor López Corbalá, Berbonen, todos. Algunos comentarios nada más. Yo creo que más que una nueva enfermedad, debería ser considerada también ya más una secuela o una consecuencia, ¿no? de la obesidad, de lo del páncreas graso. Ese es desde mi punto de vista muy particular y conociendo prácticamente la fisiopatología de la obesidad, pues creo que es más una consecuencia. Pero bueno, le están dando otro enfoque, yo creo que bien. Una pregunta para los doctores en relación a la investigación que hicieron de la fisiopatología. ¿No encontraron artículos que hablaron un poquito más de lo que es la microbiota y que estuviera involucrada en este tipo de padecimientos? Digo, lo sabemos que hay una disbiosis severa en pacientes con obesidad y todo eso, pero algo, porque nada más lo mencionaron en un pequeño así como que rengloncito que era parte de dentro de la fisiopatología. Yo creo que ahí habría que ahondar un poquito más, porque pues obviamente ahorita empieza a haber mucha mayor información en relación a todo lo que es la disbiosis en el paciente
obeso, ¿sí? No sé si pudieran comentar algo ahí por el estilo. En cuanto al tema del hígado graso, que fue el que yo mencioné, realmente el único documento que como que resaltó la parte de la fisiopatología y mencionó la microbiota son las guías americanas para el estudio de enfermedades hepáticas que salió este año, pero realmente no hacen un énfasis en la microbiota, solamente lo mencionan. Ellos hacen mucho énfasis en la parte de la fisiopatología y sobre todo en la parte de los test no invasivos para fibrosis, que es lo que está impactando mortalidad. Pero sí es un tema que hay que revisar y hay que ahondar porque es muy importante la microbiota en la función de la fisiopatología de la esteatopatitis, sobre todo. Sí, y el otro punto importante de la microbiota, que yo creo que en los próximos años vamos a irnos dando cuenta, es el cambio que hay en la microbiota en un paciente con bypass gástrico puede ser tan benigno, pero también puede ser sumamente perjudicial. El cambio en la microbiota, por si en pacientes con bypass gástrico, los pueden llevar hasta enfermedades como los sobrecrecimientos bacterianos intestinales, los conocidos como SIBO, y que pueden llevar incluso a catástrofes a los pacientes. En lo personal me ha tocado ver 3, 4 casos donde el paciente no se logra alcanzar después de ese tipo de alteraciones. Entonces sí creo que los americanos lo mencionan, pero a lo mejor yo creo que los europeos andan un poquito más metidos en esos temas y habría que ir viendo un poquito más ese tema, ¿no? Irlo incluyendo entre lo que deberíamos de estar valorando, porque al final de cuentas van a venir cambios a lo mejor en pacientes con cirugías con bypass o inclusive pacientes con cirugías ileales, ¿verdad? Que vamos a hacer un cambio prácticamente en todo lo que es el microbioma y la microbiota del intestino posoperado. Y lo otro en relación a lo de la manga gástrica, bueno, creo que va en relación al grado de fibrosis, al grado de esteatosis hepática que puede haber. Y bueno, ya está más que sabido, ¿no? Que una manga gástrica, por si en un paciente ya cirrótico, pues es sumamente benéfica. Yo creo que por ahí va la conclusión del estudio ese que se mencionaba, ¿no? Que es superior la manga. A final de cuentas, termina siendo una cuestión de redistribución del flujo plánico y del flujo portal, ¿verdad? Yo creo que por ahí va el asunto. Es todo, gracias y pues un gustazo saludarlos. No, muchas gracias. Gracias, doctor Miguel. ¿Algún comentario por parte de ustedes? No, por parte de nosotros no, yo no tengo por hígado graso, Ni de nada Luis que Alejandro. agregar. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, doctor Miguel. Iván Pardo también tiene la mano levantada. Adelante, doctor Iván. Gracias, doctor. Gracias, doctores, por su presentación. Mi pregunta va en relación a que considerando que la literatura menciona que solamente un 5% o incluso menos de los pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico tienen conciencia de su enfermedad, no sé si como producto de su investigación consideran que como parte del escrutinio o del protocolo prequirúrgico de pacientes de cirugía bariátrica es necesario realizar algún estudio de imagen para tener el diagnóstico preciso y eventualmente darle seguimiento a los pacientes en aras de no solamente ver el desarrollo de la patología, sino eventualmente encontrar conclusiones más certeras con respecto a qué procedimiento nos va a dar mejores resultados. Doc, o sea, realmente no va a cambiar como el resultado. Yo creo que realmente lo que ya es como decisión de cada grupo si hacen la ecografía hepática como un estudio prequirúrgico. Eh, no hay nada escrito en que si se deba hacer obligatoriamente una ecografía para diagnosticar el hígado graso. Sabemos que el hígado graso es una condición asociada a la obesidad y ya sabemos que se le haga la cirugía bariátrica que se le haga, va a mejorar con su pérdida de peso, va a mejorar la resistencia a la insulina y el hígado graso va a revertir. Pero realmente no hay nada escrito, eso digamos que es como más tema de un consenso, como que se reúnan expertos y lo establezcan en una guía. Yo personalmente lo haría, ¿sí? Pero pues hay muchos factores que afectan, muchos factores que tienen que ver con
con la parte económica del paciente. Hay muchos pacientes que vienen con consulta particular, entonces no es una condición obligatoria para hacer una ecografía. Sería interesante porque es responsabilidad de cada grupo reportar los beneficios que tiene la cirugía bariátrica. Yo lo haría en mi grupo, pero pues no es una obligación, no está escrito como obligación. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Bien, a continuación tenemos con la mano levantada al doctor Gilberto Unson. Adelante, doctor Gilberto. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Doctor. Gracias, gracias. Primero, de verdad, disfruté mucho la presentación de ambos. De verdad, muchas felicidades. Se nota que le dedicaron tiempo y gracias. Nos dieron mucha información muy interesante. Y además de felicitarnos a ustedes y a Pepe, por supuesto que es su maestro. Ojalá hubiera sido el mío, yo hubiera aprendido más. Yo les preguntaría, esta última pregunta que hizo el doctor Iván Pardo, creo, está muy interesante porque ¿qué pasaría, doctores, si ustedes tuvieran en las pruebas de funcionamiento hepático algunas alteraciones de las transaminasas y de la gamma-glutamil transferasa? Quizá ustedes en esta situación le pedirían una elastografía a sus pacientes. Y segunda, si ustedes encuentran un hígado evidentemente graso en la cirugía que no esperaban, asumiendo que tuviera pruebas de función hepática normales, y se encuentra un hígado evidentemente congestivo, amarillo, graso, le toman biopsia de rutina. Y tercero, cambian su decisión, ya es un tema que se ha discutido mucho, pero estamos hablando de hígado graso, cambian su decisión quirúrgica si es que ustedes encuentran cambios macroscópicamente notorios en el hígado al momento de la cirugía. Muchas gracias. Ok, Doc. Yo creo que sí, en cuanto a la parte del hallazgo intraoperatorio que no esperaba, yo personalmente, porque no hay, digamos que un consenso, yo no le haría ninguna modificación al plan quirúrgico que tengo con el paciente. O sea, yo creo que ya he hecho una evaluación, he evaluado otras condiciones que me ayuden a definir qué tipo de cirugía le haría. Si el paciente tiene reflujo, pues manga no. Si tiene esofagititis, manga no, si no bypass. Porque en últimas, el hallazgo del metaanálisis que yo mostré en cuanto a que la manga es mejor que el bypass, no está claro. Yo pienso que deberían hacer otros estudios, un ensayo clínico controlado, aleatorizado, comparando las dos técnicas. Yo pienso que ese metaanálisis tiene un sesgo de selección, porque si yo tengo un paciente con fibrosis, muy probablemente voy a tener un paciente sistémicamente más comprometido. Y lo que yo creo que pretendieron los cirujanos que hicieron manga en ese momento era ofrecerle al paciente una pérdida de peso que me mejorara la resistencia a la insulina y me produjera todos los beneficios que trae la pérdida de peso, y eso me ayuda a revertir. Entonces yo creo que el hallazgo de que mejor la manga para fibrosis está sesgado, ¿sí? Muy bien, ¿y le tomarían biopsia ante el hallazgo de un hígado graso notoriamente macroscópicamente anormal? O sea, siendo que es como el gol estándar, sería lo ideal, ¿no? Pero es que a veces en cirugía hacer menos es más. Yo creo que un paciente con macroscópicamente que yo me encontré con un hígado, si a veces da dificultad para levantarlo con el separador hepático, yo creo que antes de iniciar una cirugía, meterle un trucut al hígado y exponerlo a sangrar sin haber empezado, yo personalmente no lo haría. Sería un tema para discutir con más bariátricos. Yo personalmente no lo haría, no me cambiaría realmente eh, el resultado. El paciente igual va a bajar de peso, muy posiblemente me va a revertir hígado graso. Ya sabemos que histológicamente revierte la esteatosis, revierte la inflamación, revierte la lesión celular, que son el balonamiento, y el tema de fibrosis, pues para mí está sesgado, yo no lo haría de entrada, por lo menos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por sus opiniones y no sé si alguien más quisiera opinar al respecto, pero esto es de todos los días y me parece que esto es práctico. Gracias, doctores. Muchas gracias. Gracias, Doc.
Sobre la misma pregunta, el doctor Alfonso Nájar, perdón, doctora Lisbeth, ahorita le damos la palabra, puso en el chat, no quiere hacerlo de viva voz, el doctor Alfonso Nájar, que estuvo comentando en el chat. Buenas noches, Alfonso Nájar desde Los Cabos. Sí, les comentaba eso, hay un ELAPRI score que se hace con las aminotransferasas y con el INR, el TPI-TPT, que nos puede dar una idea de si hay fibrosis o no en el preoperatorio. Ahora, si yo lo voy a operar, de todas maneras el remedio es la cirugía. Finalmente, no cambiaría mi opción quirúrgica. Nada más tener el antecedente con el APRI de si hay fibrosis o no hay fibrosis, y eso me serviría prácticamente para un seguimiento relativamente barato, auxiliado obviamente con la ecografía. ¿Verdad? Una ecografía transabdominal es fácil de hacer y si todos tenemos un ultrasonido en nuestro consultorio, nosotros mismos podemos valorar, tomar las fotografías y compararlas. Y tomar una biopsia, pues yo no la tomaría con un trucut, yo la haría en el procedimiento quirúrgico, si es que lo hiciera, aunque aumenta la morbilidad, aumenta el riesgo de complicaciones. Pero tomaría una biopsia por la paroscopía. Yo ya no hago biopsias por trucut. Bien, muchas gracias por su comentario, doctor. Levantaron la mano, voy a dar un orden ahí, no aparece el doctor Jesús Argüelles, primero está la doctora Lisbeth y a continuación sería el doctor Jesús Argüelles que mandó un mensaje personal porque parece que no puede levantar la mano por la aplicación que tiene y después el doctor Juan Hernández. Adelante, doctora Lisbeth. Hola, buenas noches a todos. Muy buena presentación, quería felicitar al grupo de Endometabolic. Pero se me hace interesante de todas las preguntas que han hecho los doctores de que si hay estudios de que no hay ningún estudio de imagen que sea predictor, ni siquiera el FibroScan realmente puede decirnos qué tanta fibrosis hay, o sea, y predecirnos, o sea, si nosotros tenemos que elegir antes una manga o un bypass. Entonces, porque realmente como se mencionó el gold estándar, o sea, para saber qué tanta fibrosis hay, es la biopsia. No le vamos a hacer a los pacientes biopsia preoperatoria para ver qué procedimiento quirúrgico se le va a hacer. Y a veces puede ser solo un hallazgo transoperatorio, lo del hígado macronodular y la fibrosis, independientemente, puede que ni siquiera eleve enzimas, puede que, o sea, que no encontremos nada previamente, ni siquiera, menos el ultrasonido. Como aparte es operador dependiente, o sea, no podemos saber como el grado de fibrosis. Sin embargo, se han hecho como algunos scores predictivos. Dentro de estos, el FIB4, o sea, que toma varios parámetros, puede ser nos puede guiar un poquito más, como para esta parte de la predicción, en vez de tener que hacer estudios de imagen que aparte son muy caros. Entonces, si no va a cambiar mucho. Y en el caso de que nosotros encontremos ya transoperatoriamente un hígado macronodular, lo que sí está indicado, y eso sí se debe de hacer, es tomar una biopsia. Una biopsia, ¿por qué? Para ver cuánta fibrosis hay. Porque hay un grado de fibrosis donde todavía revierte, pero ya cuando se convierte en cirrosis, ahí sí ya no revierte. O sea, puede mejorar, pero ya no va a revertir. Entonces, sí nos sirve como para ir viendo la evolución del paciente. Sobre todo para referirlo con algo y tenerlo como en una vigilancia más estrecha. Y sí, en las revisiones sistemáticas que hay y todo, o sea, sí indican que aunque hay pacientes donde el bypass puede no ser como tan malo, recomiendan que de preferencia sí se haga una manga. ¿Por qué? Por el seguimiento. Porque en caso de que tenga varices esofágicas y todo, es más fácil hacerles endoscopías y algún otro procedimiento extra que se llegue a necesitar, independientemente del peso, y porque puede hacer más daño aún el bypass. Y también de seguimiento, también hay estudios que les hicieron, o sea, ya pacientes con fibrosis, después biopsias al año y a los 5 años, y también vieron que aunque mejoraban algunos, pues sí hay un grado de fibrosis donde ya no es reversible. O sea, sí hay estudios y son interesantes. Sí. Voy a intervenir. Eso que dice la doctora Gilbert es muy importante porque está hablando, o sea, si bien la biopsia hepática es el gold estándar,
La doctora Gilbert toca un punto muy importante que es la subjetividad que de todas formas, siendo el gol estándar, tiene la biopsia, ¿sí? Porque por un lado está la subjetividad del patólogo, que finalmente es el que la lee, pues que está entrenado obviamente porque es un patólogo, pero por otro lado está quien la toma, ¿no? Hay biopsias hepáticas que la toma el radiólogo intervencionista con un truco guiado por imagen, o está la biopsia tomada por el cirujano durante la laparoscopia y que toma el cilindro con el truco. Entonces, si yo hago una biopsia inicialmente, la voy a hacer para tener el diagnóstico, pero yo tengo que evaluar qué impacto tuvo. O sea, yo tendría que hacerle una segunda biopsia al paciente. ¿Cuántos de los cirujanos estarán dispuestos a chuzar otra vez el hígado? Y en cuanto a lo de los test no invasivos, a lo que se le está dando mucha importancia, también tiene sus sesgos. Por ejemplo, el FIT4, el estudio inicial que se hizo, el FIT4 nació se hizo en estudios de pacientes con coinfección por virus de la hepatitis C y tiene sus sesgos porque todos los pacientes tenían entre 40 y 50 años. O sea, el FIT4 tiene un sesgo o una limitación en pacientes por debajo de los 35 y por encima de los 65 años. Ya sabemos que toma en cuenta la edad, toma en cuenta las plaquetas y las transaminasas. Si yo tengo alguna condición clínica que me afecte a mí las plaquetas, que me dé trombocitosis o trombocitopenia sin que me produzca esteatosis, ese FIB4 está sesgado. Entonces, lo que los americanos, las últimas guías de la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas han trabajado es que si yo tengo un FIB4 con riesgo intermedio o tengo sospecha de que puede estar sesgado, le puedo hacer un ELF, el test de fibrosis hepática mejorada. Entonces, como en atención primaria se está trabajando eso. FIB4 con un paciente que no tenga riesgo de sesgo de ese estudio y me da alto, fibrosis, lo puedo remitir al hepatólogo. Si tengo un riesgo intermedio o tengo un problema de sesgo, le puedo hacer un ELF y eso se ha mostrado disminución del sesgo y disminución en el desperdicio de recursos. O sea, se evitan muchas resonancias con elastografía, que es un impacto económico muy fuerte para el sistema de cualquier país, por lo menos en mi país, Colombia, eso saldría demasiado caro, ¿no? Entonces se está estudiando mucho el estudio de test no invasivo secuencial. FIB4 con algo de alteración que yo sospeche, bueno, le hago un ELF que es un poquito más caro, pero no vale lo mismo que una resonancia, por lo menos. Ese estudio está en la misma revista que yo puse lo de la carga global de prevalencia de hígado graso en Hepatology. En este año salió, pero pues no lo mostré porque era para esteatosis hepática de todas las enfermedades hepáticas en general. Sí, por eso, costo-beneficio, o sea, no vale la pena hacer estudios, o sea, tan caros que realmente, o sea, no nos van a dar mucha información. Entonces es más fácil tal vez medio guiarnos un poco y tenerlo en mente, o sea, de que puede que el paciente llegue a tener eso y solo vamos a saber hasta el transoperatorio y también de la biopsia, no hay como estudios que digan si, por ejemplo, de si nada más cortarlo con tijera o con el armónico como nosotros solemos hacer, o sea, qué tanto se daña el tejido. O sea, que en teoría más o menos es como 1 milímetro lo que el bisturí armónico daña el tejido circundante. Pero aún así lo que sí recomiendan es el tamaño de la muestra que debe de estar viable y hasta de hecho en las indicaciones, o sea, como para que tenga más peso. Y yo estoy hablando ahorita no de la esteatosis, sino nada más en la parte de la fibrosis que es donde sí impacta en el tipo de procedimiento que se va a realizar. Y ahí es donde dicen que hasta 2 patólogos tienen que revisarlo y al menos debe de hacer, o sea, haber como 10 lobulillos, o sea, que se puedan evaluar para realmente ver el grado de fibrosis. O sea, si es una muestra chiquitita, tampoco sirve de nada, ¿no? Pero yo creo que por pura esteatosis no vale la pena hacer una biopsia. Solo es en caso de que se tenga sospecha como de cirrosis. Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora Gilbert. Bien, muchas gracias, doctora Gilbert, por su comentario y las respuestas dadas por el grupo de No Metabolic. El doctor Jesús Argüelles, que comenté que no podía levantar la mano, y no sé si esté por ahí, doctor Jesús, que sí pueda participar. Me mandó un mensaje directo de que no podía levantar la mano, pero que sí podía participar. Adelante. ¿Se escucha? Sí. Adelante, Jesús. Vuelve a activar el micrófono, parece que se desactivó. Ok, ahí sí me escucha. Sí. Ok, miren.
primero que nada, felicitarlos a Endometabolic por su excelente plática. Comentarles también, pues, nosotros ya llevamos 7 años investigando sobre esto, sobre hígado graso, sobre páncreas graso. Yo creo que ahorita les faltó también riñón graso. Es tan importante el hígado graso actualmente que ya se le ha dado su lugar en cuanto al síndrome metabólico. De hecho, es una parte más del síndrome metabólico, el hígado graso. En la revista de Gastroenterología de México del 2019, en un consenso que se hizo, el Consenso Mexicano de la Enfermedad del Hígado Graso No Alcohólico, ya se tiene como una parte más del síndrome metabólico. Es decir, ya no nada más es obesidad, hiperlipidemia, hiperinsulinemia, etcétera, sino que también hígado graso, y se está contemplando también riñón graso. Y creo que algo que les faltó comentar un poco es la manera en la que revierte todos estos síndrome metabólico cuando el hígado disminuye su grasa. O sea, es decir, las células beta tienen la propiedad de plasticidad, es decir, se pueden diferenciar y rediferenciar en células plasmáticas y posteriormente, o sea, en presencia de grasa, la grasa es lipotóxica y se pueden diferenciar en células madre, pero esas células madre tienen la posibilidad de rediferenciarse a células beta nuevamente. Es decir, por eso es que podemos realizar esta remisión o reversión de la diabetes. Yo creo que en este caso sí podremos hablar de reversión de la diabetes, puesto que está revirtiéndose esa propiedad de las células beta a regresar hacia las células plasmáticas o a células beta funcionales de nuevo. Entonces, eso es muy importante también. Y hablar también algo del hígado graso, porque el hígado graso, perdón, del riñón graso. No sé si vieron algo sobre el riñón graso. Tiene mucho de la fisiología como el páncreas graso o el hígado graso. Tiene mucho que ver con la hipertensión, con otras patologías que también revierten después de la cirugía. Bien, muchas gracias, Jesús, por tu comentario. De verdad que muy interesante todo esto de la infiltración grasa en los órganos. Pues bien, ya se nos dio el tiempo, son ya las 9 de la noche. No sé si quieran cerrar con algo. Luis Alejandro, Gabriel o el propio doctor José Rodríguez. Hola, pues como ven es un tema muy amplio que deja la cirugía como en un porcentaje pequeño de la discusión, donde cada día estamos aprendiendo más, como que nos vamos a tener que hacer más metabólicos y más internistas revueltos con lo que está pasando, que se nos quite la maña poco a poquito de hacer la operación y luego averiguar qué efectos tiene, ¿no? O sea, como que las cirugías fueron ideas para bajar de peso y nos estamos dando cuenta que ese es un fragmento que al final de cuentas es lo que resuelve el problema, ¿no? Al quitar el exceso de grasa que tenemos. Entonces, pues se echaron un clavado los muchachos y llenar todo el abdomen en una hora es difícil, ¿no? Por eso pusieron 2 tópicos que son de interés para nosotros, ¿no? El hígado y el páncreas. Pero puede seguir, ¿verdad? Puede seguir bastante. Y gracias a todos por estar aquí presentes con nosotros a pesar de la hora. Empezamos más de 100, terminamos casi 70. Bueno, ahí vamos, ¿verdad? Gracias, Rodrigo, por la ayuda. Pues muchas gracias a todos, gracias por su participación. De verdad que los felicito, Luis Alejandro y Gabriel Iván, una excelente presentación. Espero que haya sido de provecho para todos y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego a todos. Gracias, Doc. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Saludos. Saludos.